Continuamos con la serie Señor, enséñanos a orar. Esta lección es la número 57, que lleva por título Porque tuyo es el reino. Y vamos a ir a nuestra base bíblica. Y antes de llegar ahí, le comento que en la lección pasada vimos la última parte de las peticiones del llamado Padre Nuestro, y en algunas de las versiones es traducida como mas líbranos del mal, y en otras mas líbranos del maligno, lo cual incluye a todos los enemigos que el cristiano debe enfrentar en su caminar diario, que son la carne, sí, nosotros mismos, el mundo y Satanás. Reconociendo nuestra debilidad y la tendencia de nuestra carne a caer en pecado, en esa última petición rogamos a Dios que extienda su mano y nos libere aún de nosotros mismos, de la influencia del mundo y de todo plan satánico con el que busque dañar a su iglesia y a los suyos. Y hoy nos enfocaremos en parte de la segunda porción del versículo 13, la cual es una doxología. Y aunque ya dentro de esta serie vimos lo que esa palabra significa, más adelante vamos a ver algunos aspectos adicionales. Mateo capítulo 6, versículo 13, nos dice: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Sí, esta es la Nueva Biblia de las Américas. En la Reina Valera 60, al final, en lugar de decir por siempre, dice por todos los siglos. Y esta misma versión, Reina Valera 60, incluye esta segunda parte del versículo 13 sin ninguna nota adicional. En la Nueva Biblia de las Américas, que es la que tenemos en pantalla, la Biblia viene con una nota que indica que esta porción no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Y en otras versiones, como la Nueva Versión Internacional y la Nueva Traducción Viviente, no incluyen esta última parte por la razón que le acabo de mencionar. ¿Sí? Última parte, me refiero aquí a partir de porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. Ahora quiero comentar algo entre paréntesis. ¿Sí? Quiero hacer una nota con relación a esto, porque debido a esa falta de inclusión de esta porción en algunas versiones, hay quienes, al desconocer la razón por la cual no se incluye esa parte, terminan descalificando esas versiones de la Biblia, causando confusión a muchos. Y lo que ha estado sucediendo como resultado de ello es que muchas personas han dejado de leer la Biblia, ¿sí? En esa confusión de escuchar lo que algunas personas, sin tener la información suficiente, sin poder ubicar razones por las cuales esta porción no se incluye en algunas de las traducciones, de las versiones, pues esas personas que son expuestas a escuchar ese tipo de comentarios terminan en una confusión que les lleva a tomar la decisión de dejar de leer la Biblia, ¿sí? De ya no confiar y preferir dejar de leerla. Entonces, esto que ha estado sucediendo seguramente es algo que el enemigo ha buscado conseguir. Y bueno, en cierta medida lo ha logrado, y la razón de mencionárselo es por el hecho de que necesitamos no perder de vista que debemos ser cuidadosos en nuestros comentarios, hermanos, porque en ese escuchar cosas podemos repetirlas sin tener idea
de lo que es la realidad o de las razones y caer en formar parte de ese círculo, ¿verdad? O de ese grupo de personas que por hacer comentarios desatinados provocan en algunos un desánimo de leer las escrituras. Y bueno, cerrando el paréntesis, le comento que esta doxología de la segunda parte del versículo 13 no se encuentra en el pasaje paralelo de Lucas, capítulo 11, los versículos del 2 al 4, donde también encontramos esta enseñanza del Señor Jesús a sus discípulos acerca de la oración. Y aunque esta hermosa doxología se encuentra en varios manuscritos antiguos, los más importantes de estos la omiten. No obstante, las ideas expresadas por las palabras de esta última frase son bíblicas, hermanos. Y en un momento más daremos lectura a una porción de la Escritura para poder ubicarlo claramente. Esta doxología se encuentra en algunas versiones bastante antiguas. Además, la didaché o didajé o enseñanza de los apóstoles, que muchos consideran un producto de la primera mitad del segundo siglo, contiene esta doxología en una forma abreviada que dice: porque tuyo es el poder y la gloria por siempre. Otros eruditos han sustentado que esta porción fue añadida como parte de la práctica litúrgica de la Iglesia cristiana cuando el Padre Nuestro empezó a ser usado de manera litúrgica por la Iglesia primitiva, la cual finalizaba sus oraciones con esta doxología como respuesta de parte de la congregación. Debido a que las oraciones judías se utilizaban comúnmente en contextos litúrgicos que finalizaban con una declaración de alabanza, no debe sorprendernos el agregado de esta doxología a textos posteriores del original de Mateo. Algunos eruditos dicen que es una interpolación, es decir, un fragmento añadido que pudo haber sido tomado de la oración que el rey David dirigió a Dios cuando se recibió la ofrenda del pueblo para la construcción del templo, registrada en 1 de Crónicas capítulo 29, los versículos del 11 al 13, que dicen: tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, y la victoria y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Aquí entre paréntesis tiene en la diapositiva 2 Timoteo 4:18 y Judas 25, que son otras porciones de la Escritura en donde encontramos también otras doxologías. Y Martin Lloyd-Jones dice respecto de esto, es decir, de esta doxología al final del Padre Nuestro que tenemos en algunas de las traducciones en el pasaje de Mateo: al ver nuestras necesidades, nuestra dependencia de Él, nuestra relación con Él, no podemos detenernos con las palabras líbranos del mal. Debemos terminar como comenzamos, alabando. La medida de nuestra espiritualidad es la cantidad de alabanza y de acción de gracias en nuestras oraciones. Y en esta serie hemos hecho nuestra la petición de los discípulos al Señor Jesús de que nos enseñe a orar. Y en ese reconocimiento de nuestra necesidad de aprender a hacerlo, esta doxología nos enseña la verdadera oración bíblica,
la cual es una súplica que apela a razones sabias y a motivos de peso, no para conmover o convencer a Dios, sino para conmover y convencer a nuestro propio corazón, animar nuestra fe, avivar nuestro fervor y elevar nuestro espíritu. Por eso, los mayores argumentos que podemos emplear en nuestras oraciones son los que se toman del carácter mismo de Dios, hermanos, y por lo que Dios mismo se ha dado a conocer. Como hizo Moisés en Éxodo, en el capítulo 32, los versículos del 11 al 14. No vamos a ir para allá por causa de tiempo, pero anótelo y en su momento léalo. Y ahí va a encontrar con que en su oración Moisés se dirigió al Señor mencionando aspectos del carácter de Dios y hablando con él acerca de cosas relacionadas con el pueblo, pero otra vez apelando a atributos, a aspectos de su persona. Y pues es lo que se incluye en la doxología. Ahora, es una palabra que he estado mencionando ya en repetidas ocasiones, pero la pregunta es, ¿qué es una doxología? Pues bien, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo define como fórmula, ¿sí? La palabra fórmula viene del latín, que significa también regla, norma o patrón. Entonces, lo define como fórmula de alabanza a la divinidad, especialmente a la Trinidad, en la liturgia católica y en la Biblia. Le subrayé ahí la palabra fórmula, porque así es como muchos creyentes pueden ver y practicar una doxología como una mera fórmula. Y mi deseo, hermanos, con esta enseñanza es que al aprender de todo lo que una doxología incluye, no caigamos en eso, ¿sí? No caigamos en repetir de manera mecánica, en hacer de una declaración como esta una fórmula, ¿sí? Algo que repetimos carente de sentido, de intención, de entendimiento, de corazón puesto en ello. Ahora, la siguiente es la definición de la palabra doxología de acuerdo con lo que nos enseña la Escritura acerca de esto. Es una palabra que está compuesta de dos palabras griegas, es decir, es una yuxtapuesta, y esas dos palabras de las que está compuesta aparecen con bastante frecuencia en el Nuevo Testamento. La primera de ellas es doxa, cuyo significado en este versículo en particular de Mateo capítulo 13 es honra, honor, alabanza y gloria. Y la otra palabra es logos, que significa precisamente palabra. Si lo tradujéramos así tal cual, sería palabras de gloria. Y es una expresión u oración de alabanza dirigida a Dios, pero no es solamente eso, y es mucho más que un mero acto mecánico de decir lo que Dios es o lo que Él posee. Doxología es la ofrenda de adoración a Dios en admiración, amor y alabanza, exaltándolo, glorificándolo y proclamando su grandeza en adoración humilde. En la doxología el creyente sencillamente adora a Dios. La teología, que es el conocimiento de Dios, no puede lograr progreso verdadero sin el espíritu de adoración. Y aquí yo creo que quienes hemos estado en la escuela bíblica y que nos tocó cursar el módulo de teología y que podemos ubicar en alguna medida lo que la teología es,
Esto que acabo de mencionar nos debe sonar la campana con aquello que estuvimos ya estudiando hace unos mesecitos. Y se lo voy a repetir. La teología, que es el conocimiento de Dios, no puede lograr progreso verdadero sin el espíritu de adoración. ¿Sí? El teólogo cristiano, apologista y autor canadiense Clark Pinnock escribió lo siguiente: la doctrina o enseñanza y la doxología van juntas. La adoración divorciada de la sana doctrina degenera en emocionalismo superficial. La doctrina divorciada de la verdadera adoración cae en intelectualismo árido. El poder del Espíritu Santo es esencial si la teología ha de cantar como un himno, no leer como una guía telefónica. Pues está como para detenerse a meditarlo y a rumiarlo, ¿verdad? A masticarlo, a procesarlo un momento, pero lo voy a leer nuevamente para dar ese espacio a que podamos, al menos en alguna medida, procesarlo un poco más y poder aterrizarlo de forma clara. La doctrina o enseñanza y la doxología van juntas. La adoración divorciada de la sana doctrina degenera en emocionalismo superficial. La doctrina divorciada de la verdadera adoración cae en intelectualismo árido. El poder del Espíritu Santo es esencial si la teología ha de cantar como un himno, no leer como una guía telefónica. Y bueno, es parte de lo que le mencionaba hace un momento, ¿sí? Que doxologías como esta del llamado Padre Nuestro u otras que encontramos en distintos pasajes de la Escritura, podemos hasta aprendérnoslas de memoria y repetirlas de manera cantada o en oraciones que hagamos, pero si lo hacemos de manera mecánica, si lo hacemos como algo que repetimos de labios para afuera solamente, entonces va a ser como estar leyendo una guía telefónica, que es el ejemplo que este hermano pone. Y no es de eso de lo que se trata. Entonces no sería una verdadera doxología, porque no se limita al hecho de simplemente repetir aquellas cosas que Dios es o lo que Él posee, sino que es algo que tiene que estar totalmente ligado con un corazón que está rendido a Dios, y es algo de lo que veremos en un momento más. A medida que estudiemos las Sagradas Escrituras, hermanos, dependiendo del Espíritu Santo, y esto es esencial, el conocimiento de Dios que vayamos adquiriendo nos llevará cada vez en mayor medida a tener la actitud de adoración de las doxologías inspiradas por Dios que encontramos en las Escrituras. Vamos a ver algo que dijo el salmista en el Salmo 86, versículos 12 y 13. Con todo el corazón te alabaré, oh Señor mi Dios, daré gloria a tu nombre para siempre, porque muy grande es tu amor por mí, me has rescatado de las profundidades de la muerte. Y a esto es en parte a lo que nos referimos, hermanos, al hecho de que el corazón tiene que estar puesto necesariamente. Y aquí el salmista expresa que esa alabanza a su Señor, a su Dios, estaba hecha con todo el corazón, que ese dar gloria al nombre de Dios para siempre o por la eternidad debido a su amor por Él, debido a que había sido rescatado de la muerte, era algo que llevaba a cabo
otra vez, no de manera automática o mecánica o rutinaria, sino con todo el corazón. Y todos los nombres que va a ver usted entre paréntesis en el siguiente escrito son nombres de teólogos cristianos que escribieron acerca de este tema precisamente. Sí. Y dice lo siguiente: la doxología no puede separarse de la oración de intercesión. Si se ha dado cuenta, lo que hemos estado viendo a lo largo de ya muchas enseñanzas en las que hemos estado aprendiendo del llamado Padre Nuestro, nos hemos podido dar cuenta que muchas de las peticiones que incluye son oraciones de intercesión, porque la palabra nos enseña a pedir en plural, a pedir por necesidades no solamente nuestras, sino también de otros que puedan estar en esa misma condición que nos encontremos nosotros en determinado momento. Entonces, aquí nos dice que la doxología no se puede separar de esa oración de intercesión. La doxología sin la oración de petición no sigue siendo verdadera doxología. Una teología de doxología escrita en el lenguaje de la adoración procura unir el lenguaje del corazón con las palabras del intelecto. El esfuerzo por casar el espíritu de investigación con el de la devoción trata de subrayar la alabanza a Dios en adoración, doctrina y vida. Y se lo voy a leer nuevamente para mencionar algunas cositas que nos puedan ayudar a dejarlo más en claro para aquellos que esté costando un poquito de trabajo. ¿Sí? Inicia diciendo: la doxología sin la oración de petición no sigue siendo verdadera doxología. ¿Por qué razón? Por lo que le mencionaba de que hay una conexión entre ese pedir a Dios a favor de otros y exaltarlo, alabarlo, reconocerlo a causa de quien Él es, a causa de que confiamos en que esas peticiones que le hacemos las responderá, etc. Una teología de doxología escrita en el lenguaje de la adoración procura unir el lenguaje del corazón con las palabras del intelecto. Es decir, que en ocasiones hay cosas que tenemos en nuestro corazón hacia Dios, hay cosas que deseamos expresar y que a veces es como que las palabras no alcanzan para describir ese deseo de exaltarle, de hablar de las cosas que Él es y alabarlo por eso. Entonces, dentro de la teología de doxología se busca el hacer ese esfuerzo, hermanos, por poner en palabras el sentir del corazón. A continuación dice: el esfuerzo por casar el espíritu de investigación con el de la devoción. Aquí se refiere al estudio de la palabra, buscando ese conocer más al Señor, ¿sí? Esa adquisición de mayor revelación con respecto a lo que Dios es y nos ha revelado acerca de sí mismo, pero no para acumular información, sino para crecer en nuestra devoción por Él. Y por último, dice: trata de subrayar la alabanza a Dios en adoración, doctrina y vida. Es decir, que la doxología busca subrayar esa alabanza a Dios en todo lo que somos, ¿sí? En ese adorarle como una actitud de vida, pero también en la doctrina, es decir, en cuanto a la enseñanza y a nuestro estilo de vida. El mejor modo de presentar nuestros ruegos a Dios, hermanos,
es alabándole. Y por ahí deben comenzar nuestras peticiones, pues la oración de alabanza es la más sublime de todas. Ese es el mejor medio de obtener gracias y favores, puesto que nos cualifica como ninguna otra cosa para recibirlos. Alabamos a Dios y le damos gloria, no porque la necesite, sino porque la merece. Y es esencial que haya abundancia de alabanza a Dios en nuestra vida. Un creyente espiritual nunca piensa que ya es bastante el honor que tributa a Dios. Un creyente espiritual no pensará o concluirá que es demasiado la expresión de alabanza o de exaltación que en determinado momento le ofrece al Señor. Atribuir a Dios la gloria por todos los siglos da a entender que nos damos perfecta cuenta de que lo haremos eternamente, hermanos. Así que hay que ejercitarnos en esta maravillosa tarea que llevaremos a cabo con los ángeles y los santos, que a este punto ya disfrutan de su presencia. Hay quienes han dicho que esta doxología que se encuentra después de presentar nuestras necesidades de provisión, perdón y protección a Dios, sirve para regresarnos al origen de esta oración, que es centrarnos en Dios. Pero en realidad, la enseñanza que encontramos a lo largo de toda la Escritura es que Dios siempre debe ser el centro, que si estamos pidiendo el pan diario, ¿sí?, el pan de cada día, que lo pidamos para vivir para Él, que si le pedimos que perdone nuestras ofensas y perdonamos a quienes nos ofenden, es porque deseamos que nada estorbe nuestra comunión con Él. Y si le pedimos que nos libre del mal y del maligno, es porque no queremos pecar contra Él. El centro no somos nosotros mismos. Aún cuando estemos pidiendo por nuestras necesidades, el Señor Jesucristo nos enseña que nuestras peticiones deben tener como centro a Dios. Que si le pedimos el alimento diario, sea porque reconocemos que nuestro proveedor es Él, que en Él confiamos, en Él esperamos y a Él alabamos, porque toda buena dádiva viene de Él. Que cuando nos arrepentimos y le pedimos el perdón de nuestros pecados, es porque reconocemos que solo por medio de Cristo es hecho posible y lo alabamos por ello, así como por librarnos del mal y del maligno. Ahora vamos a nuestro segundo punto, que es porque tuyo es el reino. Aquí nos vamos a ir casi que palabra por palabra, y la primera es porque. La doxología se presenta por la conjunción porque. Esta doxología no solo es un reconocimiento de las perfecciones de Dios, sino una súplica muy poderosa de por qué nuestras peticiones son escuchadas y respondidas. Es decir, a Dios, tú eres capaz de conceder estas peticiones porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Hay comentaristas bíblicos que han hecho una asociación entre cada una de las peticiones del llamado Padre Nuestro y esta parte de la doxología. Es decir, manera de ejemplo, santificado sea tu nombre porque tuyo es el reino. Venga tu reino porque tuyo es el reino. Hágase tu voluntad en la tierra porque tuyo es el reino. Y así con cada una de las peticiones. Y por otro lado, hay quienes comentan que aunque encuentran esa asociación con cada una de las peticiones, les parece que tiene una referencia especial y más inmediata a la última de las peticiones, que es: mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino.
En este sentido, A.W. Pink escribió lo siguiente: Oh Padre, el número y el poder de nuestros enemigos son en verdad grandes, y los vemos como más temibles debido a la traición de nuestros propios corazones malvados. Sin embargo, nos alientas a implorar tu ayuda contra ellos, porque todos los intentos que el pecado y Satanás hacen en contra de nosotros realmente son ataques a tu soberanía y dominio sobre nosotros y a la promoción que nosotros podamos hacer de tu gloria. Entonces, pues, dentro de los distintos comentaristas bíblicos, le decía que algunos hacen una asociación entre cada una de las peticiones del llamado Padre Nuestro y la doxología al final. Y hay algunos otros que consideran que es mayormente esa asociación o esa conexión entre la última de las peticiones y porque tuyo es el reino. Y bueno, yo no sé por dónde se incline usted. Yo me inclino más por el hecho de que ubico o considero que la asociación es con todo, ¿sí? Con cada una de las peticiones contenidas en la enseñanza del Señor acerca de la oración. La siguiente palabra es la palabra tuyo, y vemos en esta palabrita que lo primero que esta doxología nos muestra es que el reino es propiedad de Dios. El pronombre tuyo está en la forma posesiva, ¿sí? Y otra vez nos muestra que el reino es propiedad única y exclusiva de Dios. Y la tercera palabra, o las dos palabras siguientes que veremos, es el reino. En este caso, el reino de Dios, porque tuyo es el reino. ¿A qué se refiere cuando nos está hablando de ese reino de Dios? Pues la palabra griega que se traduce por reino es la palabra basileia, que es un nombre abstracto, es decir, un sustantivo que nombra un concepto intangible que denota soberanía, poder monárquico, dominio y gobierno. Significa la completa esfera del gobierno y actuación de Dios en relación con el mundo. Tiene un sentido moral y espiritual y es el término genérico para el reino en todo tiempo. Ahora, viendo la frase completa, porque tuyo es el reino, estas palabras establecen el derecho y la autoridad universales que Dios tiene sobre todas las cosas y por los cuales dispone de ellas de acuerdo con su voluntad. Dios es el supremo soberano en la creación, la providencia y la gracia. Él reina sobre el cielo y la tierra, y todas las criaturas y las cosas están bajo su absoluto control. En Salmos, en el 22, versículo 28, nos dice: porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. En el 145, versículo 13, nos dice: tu reino es reino por todos los siglos y tu dominio permanece por todas las generaciones. Y bueno, estos son dos ejemplos que le puse en la diapositiva, pero tiene ahí entre paréntesis algunas otras citas, nada más a manera de ejemplo, porque hay muchísimas más. Pero también en Daniel 4:25, Lucas 1:52 y Romanos 13, versículos 1 y 2, nos habla acerca de que el reino es de Dios. Y vamos a ver también
que aunque esta tierra, hermanos, es la escena de una rebelión universal contra Dios, como nos enseña en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, que dice: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y bueno, no es la única porción en donde nos habla acerca de esa rebelión contra Dios. También en Lucas capítulo 4, versículos 5 y 6, y en Apocalipsis 11, del 15 al 18. Pero aunque la tierra es esa escena de una rebelión universal contra el único y verdadero Dios, la realidad es que el Señor no ha cedido su soberanía frente a la rebelión, sea esta rebelión demoníaca o humana, sino que lo que ha hecho ha sido declarar su propósito de afirmarla, de afirmar su soberanía, de afirmar su reinado. Y es de lo que nos habla en Daniel capítulo 2, versículo 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Bueno, nos está hablando de manera profética de su reino, así como también en estas otras citas entre paréntesis de Daniel capítulo 7, versículo 14 y 1 Corintios 15, 24 y 25, para que ya con tiempito las revise y pueda conocer estas otras porciones que nos están hablando de esto mismo. Dios llama a los hombres de todas partes, sin distinción de raza ni de nacionalidad, para que se sometan voluntariamente a su gobierno. Por ello se dice del reino ahora que es en misterio, ¿sí? En Marcos capítulo 4, versículo 11, no vamos a ir para allá, pero es así como lo describe, ¿sí? En misterio. Esto es que no viene con señales visibles, que no se percibe con los sentidos naturales, ¿sí? De lo cual nos habla también en Lucas 17, 20, porque está en el corazón de los creyentes y solo se discierne espiritualmente. Cuando en el futuro escatológico Dios afirme su gobierno de una manera universal, entonces el reino será manifiesto para todos. Y bueno, la Escritura nos habla mucho acerca de esto y de la realidad de que solo hay un rey soberano. Como tercero y último de los puntos que veremos hoy. Hermanos, solo hay un rey soberano. Y no soy yo, ¿sí? Y aquí lo podemos personalizar cada uno. Solo hay un rey soberano y ninguno de nosotros lo somos. Desde el principio de la historia de la humanidad y a lo largo de toda ella, el ser humano ha procurado quitar a Dios de su trono y sentarse Él allí. En ocasiones pretendemos construir nuestro propio reino, queremos controlar las circunstancias y las personas, y esta doxología nos devuelve a Dios, a centrarnos en su gobierno. Al ser el reino de Dios, implica que no es el reino de ningún hombre. Y bueno, entre más estén las perfecciones de nuestro Dios en nuestra mente y sobre nuestro corazón, más espiritual será nuestra adoración y más reverentes y fervientes nuestras súplicas, hermanos. Entre más direccionada esté nuestra alma a
estar comprometida en la contemplación de Dios mismo, más espontánea y sincera será nuestra alabanza. En Colosenses capítulo 4, versículo 2, el apóstol Pablo dice: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y bueno, esta acción de gracias necesariamente requiere que conozcamos a Dios, que podamos conocer esa revelación que Él nos ha dado de sí mismo, de sus obras, de sus perfecciones, de sus características, de sus virtudes, para que podamos expresarlas cuando hablemos con Él en oración. Y por ello es parte de aquello a lo que se nos anima en esta porción y en varias otras, a velar en ello, ¿sí? A perseverar, a hacerlo de manera continua, con acción de gracias. En conclusión, hoy vimos que doxología es algo que incluye sana doctrina acerca de Dios, que nos lleva a tener una actitud de alabanza y adoración hacia Él y a la oración de intercesión. Doxología es la ofrenda de adoración a Dios en admiración, amor y alabanza, exaltándolo, glorificándolo y proclamando su grandeza en adoración humilde a la que nos lleva la sana doctrina. Y espero que a este punto, hermanos, estemos viendo todavía en mayor medida la conexión directa, proporcional que hay entre el hecho de que conozcamos la sana doctrina, que aprendamos lo que Dios nos enseña verdaderamente en su palabra, ¿sí? Esa palabra no adulterada, esa palabra bien trazada, esa palabra entendiendo lo que Dios nos quiere decir y no lo que nosotros creemos que quiere decir, para poder ser llevados a ese crecimiento en el conocimiento de Dios, pero también en esa devoción, en esa actitud de alabanza y de adoración hacia el Señor, en admiración, en anhelo por Él, en amor, en obediencia, en exaltación, etc. Y en segundo lugar, vimos que ese porque tuyo es el reino con el que inicia esta doxología nos indica que solo Dios tiene el derecho y la autoridad universales sobre todas las cosas y que debido a esto dispone de ellas de acuerdo con su voluntad. Y en tercero y último lugar, vimos que solo hay un rey soberano y que al pronunciar verdaderamente de corazón, tuyo es el reino, estamos diciendo que es Él quien está en control, no nosotros, y que nos rendimos de manera voluntaria a Él. Hermanos, yo estoy convencida de que muchos problemas en nuestras vidas no existirían si tuviéramos diariamente, o más bien si viviéramos diariamente en congruencia con esta verdad absoluta. Dios es el único Rey de reyes. Él es el único soberano. A Él le pertenece solamente el reino. Es Él quien tiene el control de todas las cosas. Usted y yo no lo tenemos. No controlamos nuestras circunstancias, no controlamos a las personas. Y vivir como si eso no fuera la verdad absoluta
es algo que nos ocasiona muchos problemas y que nos lleva a ofender a Dios en muchas ocasiones. ¿Sí? El querer controlar cosas que vivimos, ¿no? Cosas que suceden, no sé, por ejemplo, en el trabajo o en casa, el querer controlar a la pareja, a los hijos, a los padres, es caer en algo que escapa a nuestra capacidad. Es pues caer en el engaño de pretender llevar a cabo algo que en realidad no es posible. Y bueno, si nos mantenemos diariamente con esta verdad presente y buscando alinearnos con ella, seguramente nos vamos a evitar muchos problemas. Ese reino que le pertenece solamente a Dios es trascendental, es decir, está en el cielo. También es espiritual, es decir, que está en la iglesia. Será literal porque estará en el milenio y será perpetuo porque será por toda la eternidad. Y algunas preguntas para reflexionar cada uno de manera personal. En el tiempo que tengo de haber nacido de nuevo, he dedicado tiempo a alabar, reconocer y exaltar a Dios, o mi oración ha sido mayormente para pedir. Y que en muchos casos ni siquiera es pedir por otros, sino más bien pedir por nuestra propia necesidad. Siguiente pregunta. Cuando lo alabo, ¿es porque pienso que lo tengo que hacer? ¿O es debido a un anhelo ferviente que resulta de conocerlo y de experimentar su misericordia entre muchísimas otras cosas más que Él nos ha permitido y nos permite experimentar día tras día? Pues bueno, la respuesta nos ayudará a poder ubicarnos, ¿verdad?, en cosas que es importante detenernos en ocasiones a reflexionar. Y por último, puedo a este punto de mi vida decir de corazón, en genuina alabanza a Dios, porque tuyo es el reino. ¿O seguiré intentando construir mi propio reino? Para poder declarar ese porque tuyo es el reino con la fuerza que requiere, hermanos, debemos tener un corazón humilde y agradecido y renunciar a todo sentido de independencia o deseo de control para poder rendirnos por completo a Él. Hacerlo solo de manera mecánica sería una burla, hermanos. Sí, se lo voy a repetir. Declarar, decir o cantar porciones de la Escritura como esta doxología de manera mecánica sería una burla. Es como cuando los soldados romanos le decían al Señor Jesús, abofeteándole poco antes de su crucifixión: viva el Rey de los judíos, después de haberle puesto un manto sobre sus hombros y burlarse de él. Estaban diciendo algo que era real, pero obviamente no de corazón. Entonces necesitamos poder crecer en ese entendimiento de que es tan importante el detenernos lo suficiente a reflexionar las cosas para que cuando las llevemos a cabo
sea en ese temor del Señor y con el deseo de reverenciarlo y de mostrarle nuestro respeto y nuestra devoción. Y oremos. Muchas gracias, Señor, por enseñarnos y recordarnos vez tras vez que se trata de ti, que tú eres el centro, porque tú eres el Rey y solamente es tuyo el reino. Por favor, ayúdanos, que nuestro conocimiento de ti aumente y nos lleve a admirarte, anhelarte, alabarte y amarte en mayor medida. En Cristo Jesús. Amén.